Les doy la bienvenida al curso de cálculo básico, donde aprenderemos los límites de una función y las derivadas. Empecemos. Primero que nada, ¿recordamos qué es una función? Yo te ayudo a refrescar la memoria. En términos sencillos, una función matemática es una relación entre dos magnitudes, donde el valor de una depende del valor de la otra. Un ejemplo bastante sencillo de esta relación es el valor de la temperatura del día, que dependerá de la hora a la que la consultemos. Ahora sí, ¿qué es el límite? Pensemos un poco, ¿qué entendemos por un límite? Tal vez al escuchar un límite pensemos en el límite de velocidad cuando manejamos, que no podemos sobrepasar ese límite preestablecido. O tal vez lleguemos a pensar en un acantilado, donde si cruzamos el límite del piso donde termina ese acantilado caeremos hasta el fondo. Entonces podemos definir el límite de una función como el valor al que una función se aproxima conforme sus valores de entrada se acercan cada vez más a un cierto número. Es importante mencionar que los límites son expresiones abstractas, es decir, que podemos acercarnos a ellos, pero no podemos llegar a tocarlos ni sobrepasarlos. Ahora que entendimos el concepto de límite, pasemos a un ejemplo gráfico y numérico. Muy bien, aquí ya tenemos nosotros nuestra función. Nuestra función es x más 1 y gráficamente esto se verá representado como aquí ya lo tenemos. Esta gráfica representa la función x más 1. Lo que nos está pidiendo este ejercicio es que saquemos nuestro límite cuando la función x más 1 tiende o se acerca a 2. Así es como se lee este ejercicio. Si nosotros nos desplazamos por nuestra gráfica, al momento de llegar a la coordenada 2 en el eje de las x, podemos observar que tiene una altura de 3 en el eje de las y. Esta altura, también conocida como imagen, sería el límite de cuando x tiende a 2 de la función x más 1. Para resolverlo de forma numérica, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la x en nuestra función con lo que nos indica, que en este caso es 2. Así podemos comprobar que nuestro límite de esta función es 3. Desafortunadamente, esta no es la única manera de calcular los límites de una función. Eventualmente, según sea el caso, requeriremos de procedimientos más complejos. Un ejemplo de esto es cuando nuestro límite resulta en una fracción entre cero. Eso es considerado una indeterminación ya que no existe, no nos da un valor. Es aquí donde se aplican procedimientos como la deducción o calcular los límites laterales para poder llegar a un límite real. Ahora pasaremos a la derivada de una función. Primero visualicemos el concepto de derivada para llegar a una definición. Tú y tu perro están jugando en el parque, y tú tienes un hueso. De repente se te ocurre tirar el hueso a tu perro para jugarle unas carreritas a ver quién llega primero. Y tiras el hueso a unos 100 metros de ti. Empiezan a correr y tu perro llega a los 100 metros en 5 segundos. Es muy rápido. Si nosotros graficáramos la carrera que acabamos de tener, quedaría de esta manera, midiendo la distancia que corrimos y el tiempo en el que lo hicimos. Se usan estas dos magnitudes porque nosotros estamos calculando la velocidad del recorrido. Utilizando la fórmula de velocidad sacamos que el perro iba a una velocidad constante de 20 metros por segundo, mientras que nosotros íbamos a una velocidad de 16 metros por segundo. Pero si volvemos a observar la carrera podemos ver que la velocidad que sacamos no cuadra, porque según la velocidad constante del perro dice que al segundo el perro ya debe de ir en 20 metros. Como podemos ver se trata de una aceleración. La velocidad no es constante sino que aumenta mientras el perro va corriendo. Esta sería una representación más correcta de la velocidad que tiene el perro al momento de que corre. Como podemos ver es una aceleración, inicia yendo despacio y mientras va corriendo aumenta y aumenta y aumenta su velocidad. La derivada nos ayudará en este caso. Lo que nos sirve la derivada es para obtener la velocidad, en este caso, en cualquier punto de esta gráfica, de esta línea. Puede ser aquí, aquí o aquí, es en cualquier punto. Para encontrar el punto que nosotros querramos en nuestra gráfica, primero tenemos que tener en cuenta que nuestro punto es una coordenada XY. Pero si recordamos, la Y también puede ser llamada como f de x. Y ahora pasaré a ser la coordenada x, f de x. Pero para calcular de forma más exacta, en vez de calcular desde el segundo 0 hasta el segundo 5, vamos a calcular desde el segundo 2, que es mi punto, hasta el segundo 5, que es la final de la carrera. Ahora, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 al segundo 5, lo llamaremos h. Esto es a lo que se le conoce como el incremento en el tiempo.
Si el tiempo hasta nuestra coordenada aquí, x, es este lapso, ¿cuánto sería hasta nuestro segundo 5? Simplemente sería x más h. Y de la misma manera, la altura entre x más h o la imagen sería f de x más h. Nosotros queremos encontrar la velocidad de este a este punto, por lo que en la fórmula vamos a utilizar tiempo como h, ya que h es el tiempo transcurrido del punto al punto. Y la distancia o el espacio recorrido sería de este punto a este punto. Pero para obtener todo este espacio lo que tenemos que hacer es tomar todo este tramo, que sería f de x más h, y le quitamos f de x. Y nos resulta que de este punto a este punto nos queda f de x más h menos f de x. Ahora esto es para calcular toda esa parte de la gráfica. Pero si yo quisiera calcular este punto en específico de la gráfica, tendré que recorrer mi otro punto. Acerco y acerco mi punto cada vez más hacia el otro punto. La idea es mover este punto hasta que el tiempo transcurrido, es decir, h, tienda a cero. Entonces nos quedará que para calcular la velocidad exactamente en este punto de la gráfica es el límite cuando x tiende a cero de la función f de x más h menos f de x entre h. Entonces definiremos nuestra derivada como la recta tangente que nos permite calcular un punto en específico de una función dada. Y hasta aquí llega nuestro primer curso de cálculo básico. Espero que hayan entendido el tema y gracias por ver.